Muy bien, muy buenos días. Ok, bueno, pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe este tiempo. Padre hermoso, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos has dado, Padre. Te pedimos, Señor, que hables tú a nuestro corazón, no permitas que haya ningún distractor, Señor, y llévanos realmente a comprender y entender lo que hoy tú quieres hablarnos, Señor. Gracias por este medio también del Zoom y por este lugar, Padre, que nos da la oportunidad, tanto presencial como por este medio, el poder compartir tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, esta mañana quiero compartirte algo que creo que por los tiempos que estamos viviendo, creo que muchas veces llegamos a experimentar un desánimo, ¿no? Por cualquier cosa, sea lo que sea. Pero la pregunta es que cuando uno llega a experimentar eso, ¿a dónde acudimos? Es decir, ¿con quién acudimos para poder quitar ese desánimo? ¿Sí? Y claro que nos llega a todos de vez en cuando. No es que sea continuo, pero de vez en cuando, pero no tenemos que permanecer en ese estado. Muchas veces la gente cae en la trampa de estar permaneciendo en un desánimo continuamente y creo que eso no es correcto delante de Dios. Así que, aunque a menudo te puedas sentir en una trampa de la que tú crees que no hay escapatoria, sí la hay. Cada creyente tiene la oposición o la opción de quedarse en un pozo de desaliento o de salir. Esa es la decisión personal. No es que te vaya así que, no que vaya a haber un medicamento que te vaya a sacar de ese desaliento. No, está en ti. Que si muchas veces nos puede desalentar cualquier cosa de las cuales estamos viendo, ¿sí? Y si nos centramos en nuestras circunstancias, ¿sí? Y en los sentimientos negativos que tenemos, podemos ser fácilmente arrastrados. ¿De qué? A una desesperación. Y probablemente poder caer en una depresión. Entonces, aquí lo importante es que cuando fijamos nuestros ojos en Él, en Cristo, realmente Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos fortalece. Tristemente, la desesperación o la frustración hace que nosotros inclinemos nuestros ojos, ¿no? O los pongamos hacia abajo, pero perdemos de vista que podemos voltear hacia arriba y darnos cuenta el Dios que tenemos y que es el único que puede realmente levantarnos, ¿no? Él es el único que puede sustentar nuestras vidas. Él nos levanta y nos hace ser libres, no nomás nos levanta. Recuerda Pedro cuando Jesús le decía, ¿por qué quitaste los ojos de mí? Entonces, lo importante es no quitar los ojos de Cristo y darnos cuenta de que Él es el único que nos puede dar la fortaleza. Dios es un Dios de aliento, no es un Dios de desaliento. Dios no desalienta a nadie. Y vamos a una carta que Pablo, de alguna manera, estaba escribiéndole a los romanos. Y yo creo que si hay alguien que vivió momentos de desaliento, fue realmente Pablo, con todo lo que vivió y con todo lo que sucedió en su vida. Pero aún así, quiero decirte que Pablo en la cárcel nunca se desalentó. Porque si tú has visto todas las cartas que fueron escritas por Pablo, te quiero decir que todas las cartas fueron escritas en la cárcel, en los lugares donde estuvo metido. Ahí fue donde realmente él escribió estas cartas. Entonces nos damos cuenta de que Pablo nunca bajó sus ojos, aún estando en ese lugar, en esa prisión o en esas prisiones. Realmente él nunca bajó sus ojos y siempre los puso en alto. Y si nos vamos a Romanos 15, el capítulo 15, vamos a leer del versículo del 1 al 5. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradar a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito.
los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, cuando leemos esta carta, recuerda que en ese tiempo todavía no estaban escritas o todas juntas las cartas tanto de Pablo como de los evangelios. Pero ¿de qué estaba hablando Pablo? Estaba hablando del Antiguo Testamento. Así que estaba hablando de la Torá. Estaba hablando de cómo hubo consecuencias, hubo desobediencia, pero aún así Dios siempre levantó el ánimo a cada uno de ellos. Todos fallamos y todos hemos entrado en muchas situaciones equivocadas o en muchas cosas que de alguna manera a Dios no le agradan. Pero quiero decirte que Él es nuestro Padre de consolación. Así que Dios usa estas dos palabras. La primera, paciencia, y la segunda, consolación. Paciencia es no rendirse. Es decir, no es el hecho de que te tengas que rendir. No es el rendirte, no. Paciencia es que Dios quiere trabajar en tu vida, ¿sí? Para hacerte ver claramente que lo que te va a dar va a ser lo mejor para ti. Y muchas veces no nos agrada el estar en paciencia, o ser pacientes. Así que es realmente una determinación seguir adelante, cueste lo que cueste. Y lo que Dios te hace ver y lo que quiere hacerte ver esta mañana es que no sé lo que estés pasando, no sé lo que estés viviendo, pero la Biblia dice, no te des por vencido, no te des por vencido, pon tus ojos en alto y consolación significa ser inspirado, motivado y fortalecido. Eso es lo que Dios quiere, que si realmente Él es nuestro Padre de consolación. Así que si dejamos que el Señor nos anime, si tú dejas que Él lo haga, tendremos la energía, porque eso es lo que Dios busca, darte la fuerza, la energía, el deseo y la fuerza, ¿para qué? Para poder soportar cualquier dificultad, cualquiera, sea cual sea la que enfrentes tú. Así que animar significa ayudar, consolar, fortalecer e infundir aliento a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes? Muchas veces es animar a la gente. Muchas veces nosotros entramos en un desánimo y hay quienes no conocen a Cristo y lo que pasa, en vez de animarlo, lo estás desanimando. Entonces, aquí lo importante es animar a la gente, a que ellos se den cuenta de que hay alguien que a ti te fortalece, que te da la energía y que no te desanima. Entonces, es una manera en que estás presentando a Jesucristo. Otra de las cartas que Pablo escribe es en 2 Corintios. Esta carta de 2 Corintios, del versículo 1, y vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer el versículo 3 y 4. Esta carta realmente no importa, dice claramente Pablo, no importa los desafíos que estés enfrentando, no importa los desafíos. Siempre va a haber desafíos, siempre va a haber desafíos, pero no importa. Y luego fíjate cómo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si hay alguien que tiene misericordia para con nosotros, es Él, porque es el Padre de misericordias. Y no nomás eso, sino también de consolación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjate cómo lo dice, todas, no algunas, sino todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso es un principio. Quiero decirte que yo no sé si conociste tú a la familia de Martín y su esposa, que se llama Martita. Si ellos estuvieron un tiempo con nosotros. Y quiero decirte que ellos tenían una hija, y digo tenían porque su hija murió. Muy jovencita, se llama Montserrat. Tuvimos la oportunidad de poder conocerla y compartir con ella. No dudo que haya tomado esa decisión de haberle entregado su vida a Cristo. Pero el pasar esa situación, que si para una familia, para unos papás, el que muera un hijo, creo que es muy fuerte. ¿Y qué es lo que Dios busca? Lo que Dios busca es que nosotros como creyentes, ahora sí que oremos por esa familia, ¿sí? Y realmente consolemos a esa familia, dándole gracias a Dios de que su hija por alguna manera está en el cielo, ¿correcto? Así que
No, así que ellos saben perfectamente en dónde está por la decisión que tomó. ¿Cuál decisión? Haberle entregado su vida a Cristo. Tú te imaginarás, oye, una jovencita que realmente tenía así que todo por delante, de repente le da un infarto y se muere. Dices, no puede ser. Pero sí sucede. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice claramente que a nuestro alrededor va a haber gente, ¿sí? Gente en la cual tú conoces o te congregas, ¿sí? En los cuales necesitan ese tipo de consolación. Así que, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que Dios estará allí, ¿para qué? Para consolarnos. No dudo que en la familia, realmente me he puesto a orar por ellos desde que supe. Lo único que le pido a Dios es darle la fortaleza. Consuélalos y darles la fortaleza. Hazles ver claramente dónde está su hija. Y en ese momento eso les da la seguridad y la tranquilidad de que para Dios no existe un despropósito. Oye, ¿por qué razón? No lo sabemos. No lo entendemos. Hay cosas que no entendemos y por qué Dios las hace. No las entendemos, pero Dios sí. Y lo único que tenemos que hacer es eso, consolar, ayudar, fortalecer. Así que Dios estará allí para consolarnos y darnos la fuerza. No dudo que ahorita Dios esté con esta familia. ¿Para qué? Para darles la fuerza por lo que están enfrentando. Sin embargo, perdemos sus bendiciones si no reconocemos lo mucho que Él nos puede ayudar. Fíjate qué increíble. Si no le estás creyendo a Dios, entonces estás perdiendo bendiciones. ¿Por qué razón? Porque tú no le estás creyendo. Así que, ¿qué atributos de Dios le hacen ser, o así que estar que tú seas una persona que aliente? ¿Cuáles son los atributos que Dios te ha dado? ¿Realmente eres una persona que puede alentar a otras personas? ¿O eres una persona que está desalentando a otras personas? Un elemento clave es en la superación del desaliento, es tener una comprensión personal de que Dios, o así que de quién es Dios y de cómo actúa Él. Eso es algo importante. Él es Dios y Él sabe cómo actuar. Él sabe lo que está sucediendo en tu vida. Él sabe lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que una vez que identificamos esos atributos, ¿sí? Que son de Dios, porque Dios te los da, ¿sí? Reconocemos que se manifiestan por medio de su Espíritu. ¿Por qué? Porque es el que mora en nosotros. Cuando tomaste la decisión de haber entregado tu vida a Cristo, ¿quién está dentro de ti? El Espíritu Santo. Él es el que realmente te consuela, es el que te fortalece, es el que te ayuda. ¿Cómo está ayudando Dios a estas personas? A través del Espíritu. Esa es la manera que los fortalece, que les da la seguridad, que hay algo que Dios dejó en su palabra. Ahora sí que es una promesa que Jesús hizo cuando le dijo a los apóstoles. Y no nomás a ellos, sino también a nosotros. ¿Sí? No os voy a dejar huérfanos. ¿Sí? Voy a mandar al Espíritu Santo para que more dentro de ustedes. Y me voy a ir, les dijo. Claramente se los dijo, me voy a ir. Pero no se preocupen, voy a ir a preparar una morada. Como quien dice, Jesús nos está diciendo claramente que va a ir a preparar un lugar para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que hemos creído. Así que reconocemos que realmente Él se manifiesta por medio de su Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Y es que podemos tener una razón. ¿Para qué? Para sentir esperanza. Creo que hoy más que nunca la gente está buscando una esperanza. Que exista una esperanza o que haya una esperanza, incluso en situaciones difíciles. Luego, Dios quiere que seamos misericordiosos. ¿Sí? Recuerda que la misericordia de Dios es para siempre, ¿sí? No va a cambiar. Es decir, Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos, pero Él no cambia. Y recuerda algo importante, la misericordia de Dios también termina cuando te mueres. ¿Por qué razón? Porque Dios ya no puede ser absolutamente nada. Así que la misericordia significa que se inclina hacia nosotros. ¿Qué significa? Que te está escuchando. Él entiende lo que tú estás sintiendo en este momento. Tú imagínate que tú dirás, tú no le puedes no le puedo llegar a decir a esta familia, entiendo lo que estás pasando. No, perdóname, no puedo decirle eso. No entiendo lo que está pasando porque no he pasado, gracias a Dios, por eso. No puedes llegar con una persona a decir que puedes entender algo. No lo puedes entender. Pero claro que Dios sí lo puede entender. Dios entiende perfectamente lo que está sucediendo y lo que está pasando. Así que
Él conoce nuestras circunstancias y siente compasión por nuestro dolor y luchas. Oye, ¿a Dios le da tristeza? Sí, pero a la vez hay alegría, ¿correcto? Eso es algo muy importante, que si Él siente lo mismo que nosotros sentimos, porque a veces pensamos que Dios no tiene sentimientos. Es que Dios no sabe lo que estoy pasando. Es más, tal vez puedas decir, Dios no entiende el dolor por el que estoy pasando. No, sí lo entiende. Sabe perfectamente lo que estás pasando, por lo tanto, se inclina hacia nosotros. ¿Para qué? Para confrontarnos. Es lo que quiere, porque Él es el Padre de misericordias. Ese fue el título que le puse. Realmente Él es nuestro Padre, claro, y es ese Padre de misericordias. Quiero decirte algo y quiero recordártelo. Dios es omnipresente, ¿correcto? Así que omnipresente lo que significa es que tú y yo, sí, estamos al alcance de Dios. En todo momento. Incluso en tiempos de soledad y rechazo. Porque puedes estar en soledad y puedes aún rechazarlo, ¿correcto? Y si Dios es omnipresente, tú y yo nunca vamos a estar solos. Es importante. No vamos a estar solos. Luego dice que es omnipotente. Él tiene todo poder y además Él gobierna. No nomás gobierna este planeta, no nomás gobierna el universo, también gobierna nuestras vidas. Él sabe lo que está pasando, que si no está fuera de control. Un salmo dice que Él está sentado todavía en el trono. Pensaríamos que no, ¿sí? Así que en el estado en que me encuentre, sea cual sea, Dios tiene el poder de encargarse de toda mi vida. ¿Le crees a Dios? Y luego dice que es omnisciente. ¿Por qué razón? Lo sabe todo. Él sabe todo. Él está en todos los lugares. Puesto que Dios posee todo el conocimiento. A veces pensamos que Dios no tiene el conocimiento. Claro que lo tiene. Él tiene las respuestas a todos nuestros problemas. Claro que la hay. Hay una respuesta. Siempre va a haber una respuesta. Recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos. No os dejaré solos. Así como se lo dijo a ellos, Dios te lo está diciendo a ti. Me lo está diciendo a mí. Nunca vamos a estar solos. ¿Por qué razón? Porque Él es compasivo. Él es el Dios, Él es nuestro Dios, es un Dios compasivo. Y la gracia del Señor para con nosotros no significa que hemos hecho algo que merezamos. No, nosotros no merecemos absolutamente nada. Es la gracia que Dios nos da, ¿sí? Así que Él sabe que no podemos ser perfectos. No quiere ser perfecto. Muchas veces la gente me dice, es que tengo que arreglar primero para poder presentarme. Perdóname, nunca vas a poder arreglar. Nunca. Va a ser muy difícil que puedas arreglar para poder presentarte delante de Él. Él sabe perfectamente que no somos perfectos. Él sabe perfectamente que tenemos una naturaleza pecaminosa. Claro que lo sabe. Pero es el único que puede realmente cambiar. No quieras cambiar por ti mismo. No lo hagas en tus fuerzas. Así que ha prometido perdonarnos y limpiarnos. ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando confesamos nuestros pecados. Eso es lo que ha hecho Dios. Y la pregunta, ¿lo has hecho? Fíjate lo que dice Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, fíjate, hay gente que dice que no tiene pecado. Si tú dices que no tienes pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Claro. ¿Por qué razón? Porque todos somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, fíjate cómo dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no nomás eso, sino limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. En el momento en que se acercó Dios a tu vida y se atravesó a tu vida para que te dieras cuenta de cómo estabas delante de Él y le entregas tu vida, en ese momento la Biblia dice que eres hijo de Dios. En ese momento Dios ahora sí que limpió todos tus pecados. Todo lo que había pasado en tu pasado, Dios ya no lo recuerda. Qué maravilloso, ¿sabes? Por eso le decía Jesús a Nicodemo, pues es necesario nacer de nuevo. ¿Cuál es la razón?
de que ya no haya absolutamente nada del pasado. Ahora es el presente. Ahora estás limpio delante de Dios. Cuando tomaste esa decisión de entregarle tu vida a Jesucristo y reconocer que Él es el único que te puede presentar delante de Dios y reconocer que Él es el único que puede limpiar con su sangre la mancha de nuestros pecados, ¿sí? Estás reconociéndolo a Él. Estás reconociendo que tú deberías estar en esa cruz, más no Él. Estás tomando ese lugar. Entonces, en ese momento, quiero decirte que tus pecados han sido perdonados. ¡Wow! Dices tú, qué impresionante. Y muchas personas no quieren. Ahora, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, todavía traemos una naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice Dios? Acércate. Ahora sí que pídele perdón. Confiesa tu pecado y apártate de él. Eso es lo que Dios quiere. Es la manera de limpiarnos. ¿Por qué razón? Porque vamos a seguir pecando. Incluso cuando continuamos en desobediencia. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos desobedeciendo a Dios. Él es compasivo. Él tiene paciencia, misericordia y además es compasivo. Y nos disciplina y nos corrige, claro. Muchas veces Dios tiene que disciplinarnos y nos tiene que corregir. ¿Por qué razón? Porque somos sus hijos. Y muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué me está pasando esto? Pregúntate, ¿qué has hecho? ¿Sí? La Biblia dice claramente que el que ama a su hijo, lo corrige. Si realmente lo amas, lo corrige. Claro, como padres, si yo amo a mi hijo, lo tengo que corregir. Lo mismo hace Dios con nosotros. Así que Él es compasivo, Él disciplina, pero también corrige. ¿Para qué? Para que no continuemos por un camino que podría arruinar nuestras vidas. Eso es lo que Dios no quiere. ¿Cuántos creyentes, ya olvidémonos de los incrédulos, cuántos creyentes pueden estar arruinando su vida? Así que Dios también es paciente y Dios está dispuesto a esperar incluso cuando posponemos el querer obedecerlo. Fíjate. Y fíjate cómo lo escribe Pedro en segunda de Pedro, versículo 3, digo capítulo 3, versículo 9. Fíjate lo que dice Pedro. Y es algo que de alguna manera también tendemos a entender lo que está pasando y lo que puede llegar a suceder. ¿Por qué? Porque sabemos que todos estamos esperando el regreso de Jesucristo. Claro que todos estamos esperando el regreso de Jesucristo. Y siempre se ha escuchado que Jesucristo va a regresar. Pero muchos piensan que no, o que va a tardar. Pero fíjate cómo escribe Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa. Si Dios prometió algo, lo va a cumplir. Siempre lo ha cumplido. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y fíjate lo más maravilloso, no queriendo que ninguno, fíjate, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Tú crees que a Dios le agrada estar condenando, que la gente se condene? Porque a veces la gente piensa que Dios condena. No, Dios no condena a nadie. Si hay algo que busca Dios es la salvación de toda su creación. Y eso es lo que Dios busca. Oye, ¿por qué no ha regresado? Por una simple y sencilla razón. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es que a veces la gente pierde de vista el juicio que va a haber para los que no creyeron. Va a ser muy fuerte. Así que Dios no retarda su promesa. Oye, ¿la va a cumplir? Claro que la va a cumplir. Digas lo que digas, la va a cumplir. ¿Y que va a regresar? Claro que va a regresar. Porque así como nos muestra el Antiguo Testamento y nos muestra el libro de Isaías, cómo iba a nacer Jesucristo y vino a la tierra, la Biblia dice claramente que Él va a regresar. Así que Él no retarda su promesa. Su objetivo es acercarnos en nuestro crecimiento espiritual. Dios lo que quiere es limpiarnos lo más posible para poder estar lo más limpio delante de Él. ¿Por qué? Porque si no el cielo sería igual que la tierra. Y no es así. Así que su objetivo es ese. Quiere que te acerques, quiere que crezcas y quiere que entiendas cuál es el plan que tiene para ti. Así que no alejarnos, ¿sí? Cuando fallamos. No te alejes. Dios sabe que fallas. Pero eso no te tiene que llevarte a que te tengas que apartar de Él.
O es más, quiero decirte que tu carne te hace pensar que no eres digno de estar delante de Dios. Claro que eres digno. Eres su hijo, ¿correcto? Entonces, quítate esa cosa de que si realmente has hecho algo mal, ¿sí? Pienses que ya no eres digno de presentarte delante de Dios. Primero, tenemos que ser sabios, dice la palabra. ¿Sabios para qué? Dios siempre escoge lo mejor. Y tiene lo mejor para ti, y quiere lo mejor para ti. Hay que ser sabios, ¿para qué? Para aceptar lo que Dios tiene para acá nosotros. Y ve lo que dice Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 11, el versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjate, fíjate cómo lo expresa Pablo. Qué maravilloso versículo. Dios es aquel que nos alienta. Dios es aquel que nos fortalece. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. A veces crees que tú sabes qué es lo mejor para ti. No. Dios sabe qué es lo mejor para ti. En cada momento, Él puede guiarnos sabiamente en cada situación. Si tú dejas que Él guíe realmente nuestras vidas, ¿sí? Él sabe cómo manejar. Él sabe cómo guiar. Deja que Él sea el conductor. Tú quédate como copiloto. Pero no quieras tomar el volante de tu vida, ¿sí? Deja que Él sea el que guíe. Luego, quiero decirte que Él es fiel, incluso si nosotros somos infieles. Él no va a cambiar. La Biblia dice claramente que Dios es el mismo, hoy, mañana y siempre. ¿Quiénes son los que cambiamos? Nosotros. Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Así es la naturaleza de Dios. Y ve lo que dice segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice, si fuéramos infieles, o si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Claro, es imposible que Dios pueda negarse a sí mismo. Dios es quien nos infunde aliento. Él es el que nos da la fortaleza. Él es el que nos levanta. El Señor cumple todas sus promesas, ¿sabes? Él cumple sus promesas. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, la Biblia dice claramente que hay bendiciones para ti. Y si Dios dice que hay bendiciones para ti, están puestas por Dios. Y a Dios no se le van a olvidar. También quiero decirte que Dios es bueno. Es bueno. ¿Recuerdas cuando llegó un personaje delante de Jesucristo y le dijo, maestro bueno, ¿no? Y fíjate lo que le dijo Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solamente mi Padre. Y Él está en los cielos. No hay nadie bueno, solamente Él. Ni Jesús quiso apropiar eso. Así que el Señor no solo es dador de las cosas buenas, es también el que determina lo que es bueno para ti. Él sabe lo que es bueno para ti. Cuando entendamos que Él permite las angustias, las dificultades, los conflictos. ¿Por qué? Porque son beneficios para nosotros. Tú me dirás, ¿por qué beneficios? Porque es la manera en que te vas a acercar a Él. Es la manera que le vas a pedir a Él. Si todo marchara bien, no te acercarías a Dios. Pero muchas veces Dios tiene que permitir algo en nuestras vidas para acercarnos a Él. Así que lo que busca es que nos sintamos animados, que no te desanimes. Y con el tiempo incluso podemos mirar atrás y dar a gracias por eso. Nada más voltea atrás. Ve lo que viviste y la manera en cómo Dios te sacó. Y dices, Dios, wow, nunca me imaginé la manera en que tú lo ibas a hacer. Y por eso recordamos de cómo Dios nos sacó de sus problemas. Y te das cuenta de que fueron una gran bendición. Luego dice que es inmutable.
El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que adoramos hoy. A veces la gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento. No. Quiero decirte una cosa. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Nuevo Testamento, pero el del Antiguo Testamento te hace ver las consecuencias a la desobediencia. El Nuevo Testamento Dios te habla de amor. Claro, es la manera que se presentó Jesucristo, diciéndote que te ama. Pero el Antiguo Testamento te hace ver las consecuencias a tu desobediencia, las consecuencias al pecado. Dios aborrece el pecado. Quiero que lo sepas. Para él no es congruente el que tú como creyente sigas viviendo en pecado. Así que él sigue siendo fiel a nosotros como lo fue con Abraham, porque Abraham falló, como lo fue con Jacob, porque Jacob falló, como lo fue con el mismo José y David. Todos fallaron. Y si no hay ningún nombre escrito en el Antiguo Testamento de que haya sido bueno, ¿no? No existe. Todos hemos fallado. Nunca ha cambiado, sino que simplemente nos ha dado una visión más profunda de su naturaleza. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo. Una ocasión me preguntó un jovencito, ¿cómo es Dios? ¿Quieres saber cómo es Dios? Te voy a decir cómo es Dios. Te lo voy a presentar. Es como es Jesucristo. Cuando tú lees el Nuevo Testamento y ves a Jesucristo, así es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesucristo. Así que Dios es un ser personal, íntimo y cálido. Es muy importante. Por eso Dios habla de una común unión. ¿Entre quién y quién? Entre dos personas, entre tú y Dios. Y cuando Jesús vino al mundo, fue tentado y probado ante todas las circunstancias. Y ahora, ¿qué hace? Nos da su ejemplo. Nunca deberíamos vivir en desaliento. Si hay alguien que realmente debió haber vivido desalentado, fue Jesús. Al ver todo el rechazo que hubo hacia él. Al ver que el pueblo elegido por Dios lo haya rechazado. Que el mismo pueblo haya querido apedrearlo. Pero en cambio él nunca cambió. Él siempre actuó con amor. La pregunta es, ¿cómo Dios nos anima? Porque tú dirás, ¿cómo Dios me va a animar? Dice, no hay ninguna razón para permanecer en un estado de desánimo. No hay ninguna razón. Si le entregaste tu vida a Jesucristo, no existe alguna razón para que tú vivas en desánimo. ¿Cómo nos alienta? Te voy a decir cómo. Con su palabra. Lo que pasa es que no nos gusta acercarnos a su palabra. Esa es la única manera que Dios nos puede alentar y alentar nuestro corazón. Así que no sé lo que estés enfrentando. Es una decisión. Tienes que ir a la palabra. En cualquier dificultad, tienes que ir a la palabra. En cualquier dolor, como lo que está pasando esta familia, tiene que ir a la palabra. Es la única manera que los va a poder fortalecer. Por eso a veces la gente, cuando se acerca, me dice, es que tú siempre me dices lo mismo. No es que te lo diga yo, es que Dios te lo está diciendo. Es el único que te puede dar la fortaleza. Cuando tú te pones a orar y te acercas a Él y lo escuchas a Él, porque muchas veces queremos escucharnos a nosotros mismos, pero dejamos de escuchar al que realmente nos va a alentar. A veces la gente piensa que te va a alentar el vecino o el familiar o el amigo. Perdóname, ellos te van a desalentar. El único que te puede alentar es Dios. Fíjate que dice un versículo, fíate de Jesús y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué tanto te estás fiando en Él? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Realmente lo estás reconociendo? ¿Estás reconociendo que todo lo que está pasando en tu vida y todo lo que está sucediendo es por Él? Él lo está haciendo. Cada cosa que sucede en nuestras vidas es Él el que lo está haciendo. Tienes que reconocerlo. Y fíjate cómo le decía Dios a Josué, mira que te mando. Y ese mandamiento es para nosotros también. No nomás para Josué. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Si realmente le entregaste tu vida a Cristo, quiero decirte una cosa, no importa dónde vayas. No importa si te vas al polo norte, no importa si te vas al polo sur. No importa dónde vayas.
dice la Biblia claramente que Él va a estar contigo. Luego hay algo muy importante, la oración. La oración es muy importante. El Señor no quiere que estemos ansiosos. ¿Y cuántas veces puedes estar ansioso? Si estás en esa situación, acércate a Él en oración. Y Dios te va a quitar la ansiedad. Tenemos que ir ante Él, ante su presencia. Y no nomás eso, tenemos que presentarle todas nuestras preocupaciones. Si estás preocupado por algo, simplemente dile, Señor, estoy preocupado por esta situación, te la entrego, o dime cómo enfrentar esta situación. Pero si no se lo decimos, a veces pensamos que Dios es en automático, dice, bueno, si ya lo sabe, perdóname. Tienes a tu hijo. Si tu hijo no te pide un vaso de agua, ¿tú piensas que va a necesitar agua? No. Tiene que pedírtelo. Es lo mismo con Dios. Oye, pero si Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, Él sabe lo que está pasando. Sí, pero le gusta escuchar tu voz. Le gusta que se lo digas. Porque si no, lo tenemos como en automático. No es así. La oración es muy importante. Y la oración lo que hace es quitar la preocupación. Cuando te acercas a Él, es el que pone paz en tu corazón. Y fíjate lo que dice Filipenses 4:6. Eso va para todos, ¿eh? A veces piensan que es para las mujeres nada más. No. También hay martos, aunque diga la Biblia que hay martas, ¿no? Pero también hay hombres que son muy afanados. Y dice, por nada estéis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego. Y no nomás eso, la Biblia dice, con acción de gracias. Con acción de gracias. ¿Sabes qué, Señor? Te doy gracias. No me agrada, pero te doy gracias. Es algo importante. ¿Y qué hará Dios? Va a contestar tu petición. Y no nomás la va a contestar, sino también va a alegrar tu corazón. Mucha gente puede decir que no sabe orar. ¿No sabes orar? ¿Quieres que te enseñe a orar? Te voy a enseñar a orar. Una de las oraciones más eficaces y sencillas, ¿no? Que podemos elevar ante el Señor, a nuestro Señor, es, Jesús, ayúdame. Digo, es tan sencillo como eso. Ayúdame, Señor. Cuando tú le estás diciendo a Jesús eso, Él sabe perfectamente lo que está pasando. Porque le estás pidiendo tu ayuda. No necesitamos, a veces la gente piensa que tiene que echarle un rollo a Dios. Perdóname, no le eches rollos a Dios. Dice, peticiones concretas, respuestas concretas. Entonces deja de estar enrollándolo. A veces la gente habla mucho por querer marear pensando que le va a dar el sí o está entendiendo. No. Las mujeres les encanta hablar, ¿verdad? No necesitas hablar tanto. Simplemente sé concreta en tu oración. Y sabe perfectamente Dios cómo va a responder. Así que esto es una oración muy poderosa. Jesús, ayúdame. ¿Y quién es Él? Pues te voy a decir quién es Él. Él es Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él es nuestro Dios. Así que sus planes son planes de bien. La Biblia dice claramente que los planes de Dios son planes de bienestar. Dios tiene planes buenos para ti. Dios no tiene planes malos para nosotros. ¿Por qué? Porque está diseñado para ti. Cada diseño es personal. Lo que Dios le va a dar a unos va a ser diferente a lo que le va a dar a otro. Sea quien sea. Cada plan es diferente. A veces la gente dice, ¿por qué no me das el plan de fulano? Perdóname. No te puedo dar el plan de fulano porque ese no es el plan que yo tracé para ti. Dios trazó un plan para ti. Así que, ¿hay un futuro? Sí. ¿Hay una esperanza? Sí hay una esperanza. Y cuando las circunstancias de la vida se vuelven desalentadoras, ¿sí? Porque podemos estar viviendo circunstancias que nos van a desalentar, tenemos que enfocarnos en esta promesa. Voy a confiar en Dios y en su favor.
Eso es lo que tengo que hacer. Luego Dios también habla de las amistades. ¿Cuántos amigos genuinos y verdaderos puedes contar con tu mano? Porque amigos, podemos decir que tenemos muchos amigos. Pero verdaderos amigos, te digo una cosa, te voy a decir lo que me decía mi abuelo. Hijo, verdaderos amigos te van a sobrar los dedos de tu mano derecha. Es cierto, es cierto. Porque muchas veces podemos decir que tenemos muchos amigos. Amigos genuinos y fieles y leales son pocos. Hay quienes dicen que son sus amigos hasta cierto punto, ¿no? Yo tenía amigos hasta cuando tenía coche y los invitaba. Pero cuando me quitaron el coche y dejé de tener dinero, dejé de tener amigos. Ya, oye, ¿dónde están mis amigos? Es que, ¿qué clase de amigos son los que tienes? Hay quienes son sus amigos en ciertas circunstancias, ¿no? Oye, si vamos de viaje, pues eres mi amigo, ¿no? Y si me invitas, más, ¿no? Hay ciertos amigos que se benefician de algún modo, ¿no? Si le voy a ganar, me va a dar a ganar, no, pues ese es mi amigo, ¿no? Nada de eso es amistad, ¿sabes? Para Dios eso no es amistad. Una de las joyas de la vida es tener un verdadero amigo fiel. Eso es una joya. Y si lo tienes, no lo pierdas. No lo pierdas. ¿Por qué? Porque es una gran bendición. Honestamente te lo digo. Mira, antes de haberle entregado mi vida a Cristo tenía muchos amigos del mundo, ¿no? Y recuerdo perfectamente que cuando le entregué mi vida a Jesucristo, esos amigos empezaron a ir. Bueno, me dejaron de invitar. ¿Por qué razón? Porque yo ya estaba actuando correctamente y claro que ellos no actuaban correctamente. Entonces como que no les agradaba. No me lo decían, pero como que no les agradaba. Y claro que dejé de ir a jugar con ellos, dejé de ir a tal lugar con ellos y dejé. Y entonces recuerdo que cuando se fueron poco a poco, ¿no? Recuerdo que llegué yo con Dios flagelándome. Te lo voy a decir, te lo voy a confesar. Está bien. Si quieres que me quede sin amigos, está bien. No sé qué quieras, pero bueno, me voy a resignar. No, imagínate. Imagínate escuchándome Dios eso. Yo creo que Dios había estado atacado de la risa. ¿Por qué razón? Porque cuando empecé a tener esa relación con Cristo, una relación verdadera, Dios empezó a traer verdaderos amigos cristianos. Ahora sí que empezó a traer verdaderos amigos. Y en ese momento dije, Dios, te pasaste. Y claro que le dije que le dije perdón. ¿Por qué razón? Porque si algo busca Dios es que esos amigos sean verdaderos amigos. Que estén tanto en las buenas como en las malas. No nomás en las buenas, sino en las buenas y en las malas. Así que un verdadero amigo es una joya. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser un amigo piadoso, fiel y leal. Y no nomás eso, sino que ore por ti. Que no necesitas no necesito yo decirle a los que son mis amigos que oren por mí. Porque sin decirlo ellos lo hacen. Luego Dios habla también de la alabanza. Dios habla de la música. La música es una de las formas en la cual Dios nos alienta. Oye, ¿por qué pongo canciones al principio? Te voy a decir por qué. Para que aliente tu corazón. ¿Por qué razón? Porque vas a escuchar la voz de Dios. No estoy poniendo alabanza del mundo, ¿sí? Y cuando termino también con una alabanza, es para que te confortes y te des cuenta a quién le entregaste tu vida. Claro que la música nos alienta. Y piensa realmente en los salmos. Quiero decirte que los salmos eran música. Dios nos dejó la letra, pero no la música. ¿Por qué razón? Porque el mundo la iba a descomponer. Es lo que iba a hacer el mundo. Pero si quieres letras, cuando lees los salmos, son maravillosos. ¿Qué hacen los salmos? Alientan nuestro corazón. En cualquier momento que te encuentres en desaliento, al momento de leer los salmos, alienta tu corazón. Así que puedes tener pruebas duras, puedes tener aflicción, ¿sí? Pero te digo una cosa, si te acercas a los salmos, son los cantos más maravillosos que Dios nos ha dejado. Recuerda su fidelidad y recuerda sus promesas. Y no nomás eso,
las bendiciones diarias que Dios tiene para ti. El desánimo nos impide ver todas las cosas buenas que Dios nos da cada día. Eso es lo que hace el desánimo. Estás perdiendo de vista todo lo que Dios te está dando. Pero si consideramos sus bendiciones diarias, nuestra actitud te va a transformar. Porque lo que Dios quiere es eso, transformar. La Biblia dice claramente que Dios no viene a parchar tu vida. No viene a poner en un vestido viejo un remiendo nuevo. No viene a poner vino nuevo en odres viejos. Él viene a transformar tu vida. La tiene que cambiar por completo. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Si buscamos a Dios activamente todos los días, seremos capaces de percibir su amor. Pero no nomás su amor, su misericordia. Y no nomás su misericordia, sino también su bondad. Incluso hasta en los momentos difíciles. Eso es lo que hace Dios. Vivimos en un entorno en que a veces solo tenemos que levantar la vista y ver los problemas que están sucediendo a nuestro alrededor. Mira, quiero decirte una cosa. La Biblia dice que los tiempos van a ser malos y cada día van a ser peores. Si tú piensas que este mundo va a cambiar, ahora sí que te digo una cosa, fallaste. Este mundo no va a cambiar. La Biblia dice claramente que cada día va a estar peor. Pero la única manera para que tú veas esto que está mal, lo veas bien, es en el Señor. ¿Vienen juicios? Van a venir juicios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice, no porque yo los esté diciendo. Jesús mismo dijo, en los últimos tiempos habrá pestes. ¿Ves lo que está pasando? Habrá terremotos. Isaías dice que la tierra está temblando como gelatina. En todos lados está temblando. Habrá guerras y rumores de guerras. Entonces, si Dios te está diciendo, y Jesús nos dijo lo que iba a pasar en los últimos tiempos, ¿por qué quieres ver las cosas diferentes? ¿Van a cambiar? No van a cambiar. Pero te voy a decir una cosa. El juicio que hubo en Egipto, cuando Dios trajo a las plagas, los únicos que no fueron afectados fueron los hijos de Dios, el pueblo de Israel. Todo el mundo fue afectado, pero Dios guardó a su pueblo. ¿Quiénes somos nosotros al momento de haberle entregado nuestra vida? La Biblia dice que somos sus pueblos. Dios nada más guarda a sus hijos. Nada más. No puede cuidar a los que no lo son. Así que la maravilla de las estaciones y el orden perfecto, Dios lo está manejando. Le están echando, fíjate, le están echando la culpa al calentamiento de la tierra. Perdóname, no tiene nada que ver el calentamiento de la tierra. Es el pecado del hombre. Es muy fácil echarle la culpa a otra cosa. Es muy fácil echarle la culpa al sol, es muy fácil echarle la culpa a la luna, perdóname. Dios tiene el control de todo esto. Si Dios quisiera que el sol se acercara más para quemarnos, Dios lo hace. Porque Él tiene el control. Así que Dios tiene el control tanto del sol como de la luna, de las estrellas. ¿Y qué hace eso? Al ver el sol, la luna y las estrellas, Dios nos recuerda que Él tiene todo bajo control. Si esto está bajo control de Dios, todo está bajo control. Lo más importante es su presencia. El saber que Dios mora en nosotros en todo momento es alentador. El saber que voy a salir, pero Cristo va conmigo, eso me va a alentar y va a alentar mi corazón. No importa dónde estemos, no importa lo que hagamos, Él está con nosotros, organizando todo, ¿para qué? Para nuestro beneficio. Nosotros no sabemos organizar nuestra vida. No la sabemos, pero en cambio Dios sí. Así que Dios sabe perfectamente cuál es tu necesidad. Él sabe perfectamente lo que necesitas. Dale gracias a Dios por lo que tienes y dale gracias a Dios por lo que no tienes. Porque tienes que darle gracias a Dios por eso. Disfruta lo que Dios te está dando
Y no estés querer disfrutar algo que todavía ni tienes, porque no vas a disfrutar lo que tienes. Tienes que tener un corazón agradecido delante de Dios. Pero para que puedas tener todo esto, tienes que tomar una decisión, entregarle tu vida a Jesucristo. Todos tenemos que volver a nacer espiritualmente hablando. Sea quien sea un religioso o no sea un religioso, sea un ateo, sea un agnóstico, el que sea. Todos un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y la Biblia dice claramente que va a haber un juicio. Dice claramente, y serán separadas las ovejas de las cabras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Las ovejas son los que realmente tomaron la decisión de creer y entregarle su vida a Jesucristo. Las cabras simplemente rechazaron el amor de Dios. Eso es lo que hacen. Y hoy el hombre rechaza el amor de Dios. La decisión es tuya. ¿Qué quiere Dios? Cambiar tu corazón. Claro, al momento de cambiar tu corazón va a cambiar tu mente. ¿Qué quiere Dios? Que seas feliz. La pregunta es esa. ¿Eres feliz? ¿Realmente eres feliz? ¿O sigues siendo infeliz? Dios es el único que te puede dar la felicidad. Hoy el hombre quiere paz, o habla de paz. ¿Paz? El único que te puede dar la paz es Jesucristo. Ese es el único que te puede dar la paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el hombre la da. ¿Por qué razón? Porque es exclusiva de él. Entonces, si quieres tener amor, gozo y paz, tienes que tomar la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo. Es tu libertad. Tú decides. Cada quien tiene que tomar la decisión de creerle o no creerle. Tú decides si quieres ser feliz o no. Y voy a terminar con una oración. Y la oración lo único que va a hacer es hacerte ver claramente cómo está tu situación delante de él. Tú decides si le abres la puerta de tu corazón o tú decides si lo dejas afuera. Recuerda que Dios no obliga absolutamente a nadie. Dios te ha dado una libertad, te ha dado un libre albedrío. Tú decides qué quieres hacer con tu vida. O decides que Él gobierne tu vida o tú sigues gobernando tu vida. Muy bien. Padre, te damos gracias, Señor. Verdaderamente gracias por ver que tú eres un Padre de misericordia. Porque tú, Señor, siempre vas a estar atravesándote a los que todavía no te han creído, Señor. Pero te doy gracias, Dios, porque tu misericordia es para siempre, mientras vivamos en esta tierra. Sabemos, Padre, que Jesucristo vino a este mundo a pagar por el pecado de cada una de las personas que haya tomado esa decisión de creerle. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, y no hay otro camino para poder llegar delante de ti. Y tú, Dios, pusiste a Jesucristo en la cruz para hacernos ver claramente que Él ha pagado la cuenta, esa deuda que nosotros tenemos por el pecado o los pecados que hemos cometido. Y la única manera para que Él realmente pueda limpiar nuestros pecados fue lo que Él derramó, esa sangre que fue derramada en esa cruz. Sabemos que es lo único que puede limpiar la mancha de nuestros pecados. Hoy, Señor, quiero hacer puertas delante de ti. La Biblia dice claramente, tu palabra dice claramente que si nuestros pecados fueren como el rojo carmesí, serán como blanca lana. Si fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Pero es que si quisieres, si realmente quieres, la Biblia dice que Él te va a dar la vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Realmente que le entregues tu vida. Porque un día vas a partir de este lugar. Y la pregunta es, ¿tienes la seguridad a dónde vas a ir? Hoy Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Y lo único que te pide es que tú reconozcas que eres un pecador y que no puedes estar delante de Dios con esos pecados. Lo único que te pide es que apropies ese pago
reconociendo que tú deberías estar en esa cruz, mas no Jesús. Y en ese momento, cuando tú lo aceptas y tú le abres la puerta de tu corazón, en ese momento tú lo estás aceptando, no nomás como tu Señor, sino también como tu Salvador. Y todo esto en tu nombre y en el nombre de Jesucristo. Amén.